de paz. Es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Amén. Amém. Que Deus nos bendiga a todos. E não olvidem ativar seus vídeos. Bem, vamos a entonces empezar aqui com nossa escola de evangelismo. Eu vou pedir ao pastor Ulisses, allá em progresso, que haga esta oração, por favor, para iniciar. Amén. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad y el privilegio, Señor, que nos das de estudiar tu palabra, bendito Dios. Que cada uno de nosotros podamos entender, Señor, que, Señor, es un privilegio, Señor, es algo, Señor, que tú has preparado para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender todo aquello, Señor, que tú ya tienes preparado a través de tu palabra. Queremos escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos, bendito Dios. Guíanos, Espíritu Santo de Dios, en esta clase, Señor, y que seas tú, Señor, añadiendo aquellos, Señor, que han de ser añadidos, Señor, para tomar esta escuela de evangelismo, Señor, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús también te damos gracias por la vida del pastor Luis, que hoy está, Señor, dando estas clases. Bendito Dios, que seas tú dando más, Señor, cada día gracias, sabiduría, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amém. Amém. Então, disfrutemos de Cristo. Amém. Qual é a nossa confissão de fé? Mateus 16, 16. Jesús es el Cristo, el Hijo del el Dios Hijo del Dios viviente. viviente. Entonces, hoy nosotros vamos a estudiar la seguridad como hijos de Dios, que eso es la solución a todos los problemas. Entonces, vamos a estudiar la seguridad como hijos de Dios. Primera de Juan 5:11. Y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Entonces nosotros tenemos esa seguridad en Cristo Jesús. Él nos da vida eterna. Ya no somos más condenados al infierno, porque ya no somos hijos del diablo. Cristo abrió el camino como verdadero rey, sacerdote y profeta. Y tenemos esta seguridad como hijos de Dios. Ya para no perder nuestro tiempo esperando otras cosas o pensando en otras cosas, porque el objetivo de nuestras vidas, como vimos la clase pasada, es ser evangelistas y llegar hasta el último de la tierra a través de la predicación del evangelio. Entonces, Él nos da esta seguridad para que nosotros podamos cumplir su obra de evangelistas, de llegar hasta el último de la tierra para aquellos que necesitan escuchar el evangelio y por medio del evangelio llegaren a Cristo. Entonces, el primero, ¿cuál es la primera seguridad que tenemos? De nuestra salvación. Primera de Juan 5, del 11 al 13, va a decir, y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Cristo es nuestra seguridad y esta garantía a través del Espíritu Santo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿En qué nombre nosotros creemos? ¿En qué nombre nosotros creemos? Cristo Jesús. 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 Mateo 1:21. ¿Qué dice allá en Mateo 1:21? ¿Quién puede leer, por favor? Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Entonces su nombre es Jesús, Él es el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios nos da seguridad. Entonces, sí, ¿por qué estamos seguros de nuestra salvación? Porque tenemos a Cristo, porque Él murió en la cruz, porque Él consumó todo en la cruz. El propio salmista David, entendiendo esto, él pidió a Dios que pudiera regresar a Él la alegría de su salvación, porque él sabía que Dios no le abandonaba. Ele estava seguro que ele estava salvo en el Senhor e não importa donde ele caminara, os peligros que ele passara, as decepções que ele tuviera, ou os medos que ele viniera, ele sabia que o Senhor, fiel e misericordioso, estava com ele. E nós sabemos muito mais através de Cristo Jesus e temos muito mais esta revelação completa em Cristo Jesus, que somos seguros em Ele, e necessitamos ter este gozo, porque temos esta salvação em Cristo. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Quem pode ler aí? Hebreus 13, 5. Hebreus 13, 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Y 6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, él tiene esa certeza que Cristo estará con nosotros, porque él prometió. Entonces, salvo en Cristo. Es por eso que Pablo escribió allá en Filipenses, Efesios capítulo 6, él va a decir que nosotros tenemos que tener en nosotros y vestidos, tenemos que estar vestidos de toda armadura de Dios. Entonces, versículo Efesios 6, a partir del versículo 10, el versículo 7, si no estoy equivocado, 7 no. El 17, perdón. El Efesios 6, 17, él va a decir que este casco, este yerno de salvación tiene que estar en nuestra mente, guardándonos todo el tiempo. Entonces, estamos seguros como hijos de Dios de nuestra salvación. Y es una seguridad y una certeza. La segunda cosa, la segunda seguridad es la seguridad de la respuesta a nuestra oración. Tenemos que estar seguros que esa respuesta viene. Juan 14, 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y Juan 16, 24. Hasta ahora, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, esta oración en Cristo siempre tiene una respuesta. Y como yo siempre digo a ustedes, ahora sabemos la respuesta de la oración y tenemos la seguridad de la respuesta porque somos hijos. Un padre, él tiene el placer de dar lo que su hijo pide. Y muchas veces él no da lo que el hijo pide, él da algo mejor. Porque cuántas veces nosotros pedimos piedra y él nos da pescado, serpiente y él nos da pescado, pedimos pedra y él nos da pan. Entonces, tenemos la certeza que toda oración será contestada y de manera perfecta. Él no nos dará todo lo que nosotros pedimos, Él nos dará la respuesta, porque si nosotros pedimos de manera equivocada, Él nos dará la respuesta, nos enseñando a orar de manera correcta y nos enseñando a orar conforme el carácter del Padre. Yo siempre digo, había cosas que yo no pedía a mi papá,
Há coisas que hasta hoje eu não pido a meu papá, que eu sei que não vai ser. Por exemplo, se eu tiver uma confusão na calle, peleara, eu nunca ia a meu papá dizer, ó, trataram de pegar, meu papá pega eles. Porque meu papá sempre ia dizer, isso não se hace. Então, havia coisas que eu não pedia a meu padre. E a resposta sempre venia. Algumas coisas, hasta que eu pensava que meu papá não ia fazer, ele contestava e lo hacía. ¿Por quê? Porque era mi padre. E todo lo que eu pido a mi padre, ele, sim, para el gozo, para a alegria. Ele não vai dar coisas que não é para el gozo. E esse gozo é para que esse gozo em Cristo Jesús seja completo. Então, somos seguros de la respuesta de la oración. La tercera cosa es la seguridad de la guía del Espíritu. Proverbios 3, que es Proverbios 3, 5 al 6, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Juan 14, 26 y 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, ele está diciendo, no tenga miedo. El Señor sabe muy bien cuál es lo que nosotros necesitamos. Y el Espíritu de Dios, el Consolador, Ele está con nosotros. Este Espíritu aí, Consolador, ou esta palavra aí, Paracleto, esta palavra de consolação, de presença, de estar com nós outros, é uma palavra que representa a Deus em nossas vidas. Então, ele envia, o Padre está com nós e temos que desfrutar del Deus Emmanuel, sabendo que somos guiados. Eu fui a Brasil um mês rápido, em março, passei por Colômbia e depois fui a Brasil, nesse viagem. E algum tempo que eu não ia a Brasília e me confundia. Fui a um compromisso, meu papá, mira como são as coisas, a resposta, como temos que conhecer nossos padres. Anos atrás, eu não pedia o carro prestado para meu papá. Ele nunca me prestaria. Então, eu já sabia, o carro eu não pido. Depois que eu vim a México, passei 4 anos aqui sem regressar, e agora outros 4, quase 4 anos sem regressar, me fui allá. E já sabia que meu papá se havia cambiado as coisas e eu podia pedir. Pedi prestado o carro. E ele me contestou. Então, eu sei o que pedir a meu papá. Há coisas que hasta hoje eu não pido. Pero também agarrei o carro um dia, fui a um compromisso em Brasília e me quedei confundido depois de alguns anos sem ir. Agarrei meu celular e falei aí ao Google aí para tentar encontrar a direção, pero o Google só entendia o espanhol, não entendia mais o português. E me deu uma direção equivocada, porque não entendeu, estavas para México que para Brasil, e eu estava bem perdido. Ou estava indeciso, ou melhor. Não sabia para onde ir. E a segurança da guia do Espírito Santo é tão certa que eu estava indo no carro e de repente mirando ao celular e tratando de poner atenção aí na carretera, de repente eu escutei que me chamavam aí, me tocavam no claxon. E quando eu mirei, eram uns irmãos de uma igreja que eu havia visitado, havia estado aí, e eles disseram, pastor, como me descobriram aqui? E eu, olá, irmãos, como estão? A ver, eu necessito chegar em tal lugar. Como eu chego? Aí todo direito, na próxima direita. Eu imaginava que era por aí,
la última entrada que yo tenía que hacer. Pero ¿cómo pudo, tan distante de mí, con un celular todo configurado para mí, en un lugar que yo nunca iba a imaginar, un carro que talvez ellos nunca iban a saber que era yo, y de repente ellos emparejan su carro ahí, estaban yendo a trabajar juntos, los dos hermanos, y me llaman, la guía del Espíritu Santo. Ella es real en todo que usted va a hacer, usted puede orar y pedir. Él te orienta. Esta es una seguridad, ya no estamos solos. El hombre sin Dios está perdido. ¿Cuántas veces sin Cristo nosotros estuvimos con miedo, perdidos, no sabíamos qué hacer? Estábamos totalmente confusos, confundidos y quedamos sin orientación. Pero hoy usted puede orar con seguridad sabiendo que el Espíritu Santo te guía. A dónde tiene que ir, cómo tiene que hacer, a quién buscar, a quién recorrer. Entonces, todas estas cosas son la seguridad. Usted como un hijo de Dios tiene esta seguridad de que no importa lo que pase, no importa dónde esté, no importa cuál sea la situación, el Espíritu Santo te guía. Aproveche esto. Yo me acuerdo, hay un libro llamado Por esta cruz te mataré. En el español tiene otro título, pero yo no me acuerdo ahora el título en español. Había buscado, pero olvidé. Muy interesante. Pero una parte interesantísima es cuando el misionero Bruce Olson ya había entrado en esta tribu totalmente cerrada. Ellos, de manera maravillosa, aceptaron el evangelio. ¿Y qué ellos empezaron a hacer? Él empezó a llevar medicamentos porque la tribu estaba muriendo. Es una tribu allá en Ecuador. Es entre Colombia y Ecuador, están los motilones. Y esta tribu, ellos estaban muriendo de muchas enfermedades. Y el misionero empezó a entrar con medicamentos, medicina, y también empezó a llevar los indígenas allá al doctor. Por primera vez ellos aceptaron. Y él tuvo que salir a hacer un viaje, salió lejos a hablar de la conversión de esta tribu. Y un día uno de ellos, cuando él regresa, recibe y dice, mira, el hermano fue mordido por una serpiente. Y ya no había más antídoto para el veneno de la serpiente. Pero nosotros oramos con la medicina, era como paracetamol, y le dieron a él y él fue sanado. Y él quedó sorprendido, es que esto no es para mordida de serpiente. Y ellos dijeron, todo medicamento viene de Dios. Y si nosotros oramos, Él da la respuesta. Dios garantiza para nosotros, los hijos hoy, los evangelistas para esta generación, la certeza que somos guiados. Usted puede orar y tener respuesta. Usted es un hijo de Dios, salvo en Él. Y tiene la seguridad de la guía del Espíritu Santo. La cuarta seguridad es la seguridad del perdón de pecados. Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús, amado? ¿Quién es Jesús? Dios vive. ¿Quién? Jesús es el Cristo. El Cristo, el Hijo de Dios Jesús es el viviente. Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Dios viviente. ¿En quién está usted? ¿En quién está su seguridad? Esta certeza de su corazón es en Cristo, estamos en Él. Y ahora que estamos en Cristo, no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado, de la muerte. Antes éramos esclavos. Satanás dominaba sobre nuestra vida. Había una separación imposible de romper. Ese era el problema fundamental. Pero Cristo la soluciona a todos los problemas, porque Él solucionó el problema fundamental que nadie, ningún hombre podía solucionar.
Ahora todo lo demás ya no es problema. Son oportunidades de ver a Dios. Oportunidades de ver la gloria de Dios. Ningún problema. Era imposible liberar-se de Satanás. Era impossível ser perdonado de seus pecados por si mesmo. Era impossível traçar outra vez o puente, hacer el puente hacia Deus. Pero para Cristo não. Ele hizo lo impossível. Então, todas as impossibilidades já não são mais impossibilidades, porque o que era impossível, Cristo hizo. E agora em Ele, já não estamos mais bajo a lei do pecado, o que nos encarcelava, e de la muerte, o que nos llevava eternamente a uma condenação. Então, teremos o perdão de los pecados. Uma vez, Lutero tuvo um sonho. E allá Satanás venia com uma lista bem grande de pecados de Lutero. Um montão de pecados. E aí Lutero dijo, es verdade. Pero escreveu aí al final, e la sangre de Jesús me purifica de todo pecado. Primeira de Juan 1:9 nos dá esta garantia, esta seguridade. Se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdonar nossos pecados e limpiar-nos de toda maldade. Sabemos que todavia há pecados de consequência, pero o pecado allá inicial e fundamental, o pecado original foi resuelto por Cristo Jesús. Agora, bajo o Espírito Santo de Deus, estamos sempre movidos por el Padre para viver na vida de comunhão. Isso significa que o arrependimento se torna constante e real em minha vida, porque o Espírito de Deus, que é a guia, o consolador de minha vida, me leva a purificar-me todo o tempo. Las 24 horas eu estou em comunhão com Cristo. Las 24 horas eu estou orando. Las 24 horas eu estou em Ele. Então, é como se a ensuciar-me, já o Espírito Santo me traz esta certeza, esta convicção, e aí eu vou purificando de toda mancha, todo polvo que chega. Já não estamos mais embarrados por el pecado. Agora nos limpiamos por el poder do Espírito Santo facilmente, porque estamos limpios em Cristo Jesus. Há perdão de pecados. A seguridade de la vitória. Ustedes ven, dentro de la iglesia, a veces nosotros ni oramos. Ya estava platicando com um amigo. Nosotros estamos orando tanto las 24 horas e tanto conectados com Deus. Hicimos e ganhamos o território. A igreja antes era um bilhar. Allá em Progresso era que um bilhar também, verdade? Allá em Coacalco, creio que era um ginásio. E em Oaxaca era Salão de fiesta. salão de fiestas. Quando nós chegamos nesse lugar, que hicimos? Igreja. Conquistamos o lugar. Se antes era um lugar de borracheras e de tantas outras coisas, quizás de tantas outras coisas feias, agora é um lugar conquistado. E vencemos a Satanás. Chegamos na igreja, é um lugar de paz. Às vezes, nem ponemos a mão, o espírito maligno se manifesta e a pessoa é liberada. Por quê? Porque aquele lugar foi conquistado. E por que temos derrotas em nossa casa? Chegamos na igreja, um lugar de paz, lleno de bendição, e às vezes chegamos em nossa casa, parece que temos um território, às vezes, perdão, de Satanás. Pero, se nós entendemos que Deus nos deu a vitória, e é uma seguridade, então, Satanás não pode mais nem estar cerca de nós. Você tem autoridade em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo. Jesus, Mateus 1:21 diz que ele vino, Jesus, seu nome
se llamará Jesús. Él salvará su pueblo de sus pecados. Jesús nos libró del pecado y nos dio autoridad contra Satanás. Se antes Satanás dominava, hablava, nos amedrentava, agora podemos dizer em nome de Cristo Jesus. E este campo tem que ser conquistado. Vitória em sua casa. Você tem que derribar as torres que Satanás ha levantado, porque Satanás levanta estas torres, estas fortalezas, e se põe a vigilar las 24 horas, como el hombre fuerte que se pone a la puerta de la casa. Pero el más fuerte viene y derrota, ata el hombre fuerte, y ahora nosotros entramos. Por eso la Biblia dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Entramos, tomamos el territorio y construimos una torre de vigilancia para Cristo. Esse território foi conquistado. Então, donde nosotros vayamos, pode ser a situação mais difícil, a ciudad, a casa, a família, o país mais difícil. Nosotros podemos entrar com esta vitória, porque estas almas serão salvas para Cristo. Quantas pessoas chegaram em países onde havia uma dificuldade de entrar? Entraram e Deus lhe deu vitória. Os demônios que estavam aí se foram e os homens foram salvos. 1 de Coríntios 10:13. Não os ha sobrevenido nenhuma tentação que não seja humana, pero fiel es Deus, que nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará também, juntamente com a tentação, uma salida para que podáis suportar. E Romanos 8, 38 e 39, por la qual estou seguro de que nem na muerte, nem na vida, nem ángeles, nem principados, nem potestades, nem no presente, nem no porvenir, nem no alto, nem no profundo, nem nenhuma outra coisa criada nos podrá separar del amor de Deus, que é em Cristo Jesús, Senhor nuestro. Então, temos a segurança da vitória. Amém? Então, essas são as 5 seguridades que podemos saber que temos: segurança de salvação, seguridade da resposta de Deus, seguridade da guia do Espírito, seguridade do perdão de pecados e seguridade da vitória. Amém? Vamos fazer um fórum antes de passar para as 10 plataformas de fé. Vamos fazer fórum. Eu quero haver aí 3 pessoas, 1 minuto, para que hagam seu fórum, que é o que você aprendeu hasta aqui. 3 pessoas. Ulisses Gonçalves, não sei se é Ulisses ou se é alguém da casa de Ulisses. Quem levantou a mão? Joshua. Joshua. Yo, pastor. Adelante, Joshua, por favor. Bueno, yo entendí que Dios nos ha dado vida eterna a través de su Hijo y que si tenemos al Hijo, tenemos la vida eterna, y a través de su Hijo fue que Dios nos perdonó nuestros pecados. Y una parte que leemos en la Biblia dice que si algo pediréis en mi nombre, nos será hecho, pero no muchas veces lo que pedimos puede que se nos dé. Solamente Dios va a dar las cosas que pueden ser buenas para nosotros. Dios nunca va a querer el mal para nosotros. Amén. Y que Jesucristo es el que nos guía, y tenemos esa seguridad de que Él nunca nos dejará y que Él siempre estará dirigiendo nuestra vida. Y que el diablo ya no tiene más autoridad sobre nuestra vida, porque Dios mandó a su Hijo para el perdón de pecados, y mientras estemos con el Padre, tenemos esa seguridad de que somos perdonados. Amém. Amém. A segunda pessoa. Mireya, pastor. Mireia. Mireia. Adelante, Mireia. Bueno, yo entendí de las
5 seguridades como hijos de Dios. Bueno, la primera, ¿no? Que debemos de tener la seguridad de salvación, porque Dios pues nos ha dado vida eterna, ¿no? Y esta vida que Dios nos da pues está en Cristo Jesús, y si nosotros tenemos al Hijo de Dios, pues entonces tenemos la vida eterna, como dice allá en Mateo 1:21, ¿no? Que Jesús pues es el Salvador, ¿no? Y por eso pues nosotros tenemos como tal la seguridad de que somos salvos. En la segunda seguridad pues es la seguridad de la respuesta a la oración, ¿no? Entonces, yo entendí que la oración en Cristo siempre pues tiene una respuesta, pero debemos de orar de manera correcta, ¿no? Y conforme al carácter pues del Padre. La tercera seguridad pues es la seguridad de que tenemos la guía del Espíritu Santo, ¿no? Y pues nos dice ahí que el Espíritu de Dios, pues el Consolador está con nosotros, y esa es una razón por la cual debemos de gozarnos, ¿no? En el saber que somos guiados por el Espíritu Santo, y también tener con certeza que esta guía pues es real y que Él nos orienta en todo lo que hacemos o decimos. Debemos de pedir en todo tiempo pues esa guía. La otra seguridad es la seguridad del perdón de pecados. Entonces, como usted mencionaba, ¿no? En la clase, de que no hay condenación para aquellos que andan conforme al Espíritu, ¿no? También de que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados, y no solo eso, sino también de limpiarnos, ¿no? De toda maldad. Y la última seguridad es pues la seguridad de la victoria. Entonces debemos de tener con certeza y de manera clara que Dios pues ya nos dio la victoria, ¿no? Así como dice ahí en Romanos, de que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amém, Senhor Amém. nuestro. Amém. La tercera persona. Quem não se apunta é apuntado, verdade? Então, aí gente que diz, eu quero participar. Participa. Adelante. A ver, entonces vamos. De progreso de Oaxaca, Yo, pastor. hermana Raquel. En la quinta, la seguridad de la victoria, pastor, en 1 Corintios 10:13, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Yo aquí entiendo, pastor, que Dios no nos deja, ¿no? Que a veces el diablo nos tienta, pero tenemos a ese Salvador, ¿no? Que no nos deja, no nos va a dejar. Él sigue siendo fiel aún cuando le hemos fallado. Él sigue siendo fiel, dice que no nos dejará. Tampoco él no le permite a Satanás que nos tiente, ¿no? Dice más de lo que podamos resistir. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿no? Nos ha dado un espíritu de valentía también. Entonces yo entiendo aquí que aunque seamos tentados, lo primordial para nosotros es estar, como dice la palabra, siempre en oración para resistir todas esas tentaciones, ¿no? Creo que tenemos una lucha con esto, ¿no? Pero he entendido que Dios siempre nos va a dar la victoria en todo, que no desistamos, ¿no? Que no desistamos de la oración, que no desistamos de buscar, porque en Él tenemos la victoria en todo. Es lo que yo entendí, pastor. Amém, amém. E recordar que esta vitória não é assim. Eu estou aqui, Satanás me pega e eu estou. Não, a vitória é eu vou avançando com um poder bélico. Eu vou avançando e destruindo toda a fortaleza de Satanás. Porque a vezes nós, como hijos de Deus, vivimos como hijos do diabo. Por quê? Porque Satanás está pega e pega. Eu estou dizendo que
que Satanás, porque yo soy fallo. No, usted es un hijo de Dios. Párate y destruye todas las fortalezas de Satanás. Só para que ustedes entiendan. ¿Cuál es una de las seguridades? ¿Cuál es la sexta bendición de los hijos de Dios? Son 7. La bendición de número 6, ¿quién se acuerda? La ciudadanía del Dios. cielo. La ciudadanía del cielo. La ciudadanía del cielo, ¿quién escribió ahí? ¿Quién tiene su camino de salvación? El camino de salvación. La ciudadanía de seres colosenses. Filipenses, ¿verdad? Filipenses. Filipenses 3:20. Filipenses 3:20. Dice que somos ciudadanos del cielo. ¿Quién escribió esta carta de Filipenses? Pablo. E Pablo era um cidadão romano, ele sabia bem do que ele estava escrevendo. Um cidadão, quando era cidadão romano, a Roma era como a polícia do mundo. Então, eles abriam carreteras e se chamava na época a conhecida Pax Romana ou Paz de Roma, Paz Romana. O Império Romano, ele ia allá e conquistava e tinha muitos soldados e tinha paz. Então, quando um romano, por exemplo, ia a um lugar que não era dominado, não era Roma, por exemplo, se ele estivesse caminhando allá por Israel. Em Israel havia um governador escolhido para governar, e havia também um governador romano, muitas vezes, que era posto aí para manter a ordem. E havia soldados romanos, eram romanos mesmo, mas estavam junto com pessoas que não eram romanas. Quando havia um desordem e alguém era agarrado e prendido, encarcelado, se não era romano, ele era juzgado por qualquer um já, qualquer governador. Era juzgado, era azotado. Pero um cidadão romano só podia ser juzgado por um romano, um cidadão romano, se ele invocara seu direito. Eu sou romano e não quero ser juzgado por alguém que não seja romano, ele tinha que ser levado delante de um governador romano. E se ele dijera, eu não quero ser juzgado por um governador, eu quero ser juzgado diretamente, que minha causa seja levada diretamente ao imperador, ele tinha direito. E aí um soldado, um grupo de soldados, lo escoltava hasta Roma para ser que sua causa fuera juzgada por el mismo imperador. Se ele fora culpável, ele vai ser juzgado por ele, imperador. Se ele for inocente, ele vai ser inocentado por ele, imperador. Quando nós decimos que temos cidadania del cielo, significa que temos direito del cielo. Satanás não tem direito sobre nós. O que nós temos é autoridade contra toda potestade maligna hoje. Então, amados, este pasaje, esta seguridade que nós temos contra de vitória, é contra Satanás, e não tem nada a ver com nós. Então, se nós temos nossa casa, temos que conquistar este território, levantar estas torres de vigilância, o aposento alto, orando as 24 horas, e toda a bendição que eu vou hallar no aposento alto, del Pentecostés, del avivamiento, de la salvación de almas, de la llenura del Espíritu Santo. Tiene que ocurrir en nuestras vidas. Nuestra casa no es para el diablo. Tenemos que levantar estas torres, altar para Cristo. No permita que Satanás te venzca. Você tem autoridade, porque eres um cidadão del cielo. Amém? Eu espero que vocês entendam isso e ponham em prática. Nós vamos entrar aqui na lección 9. Na lección 9. Vamos avançar na lección 9. Não vamos ver todo e vamos continuar na próxima semana. Nuestras 10 plataformas de fe. La primera plataforma
es la soberanía absoluta de Dios. Creemos que todo está dentro de la soberanía absoluta de Dios. Primero de Crónicas 29, 11 y 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Dios es soberano sobre todas las cosas. Significa que no hay nada mayor que Dios. Un país soberano, él tiene sus dominios, sus leyes, y lo que va a guiar a este país son sus leyes. Dios es soberano. Lo que va a guiar el universo, toda la creación, todo lo que es creado, son las leyes de Dios para el universo, para sus hijos. Entonces creemos que Dios es soberano. ¿Qué creemos más? Que Jesucristo como la figura central de la Biblia y la historia. Creemos que Jesús es el Cristo y la figura principal de la Biblia y la historia. El Antiguo Testamento habla Jesús, el Cristo, vendrá. El Nuevo Testamento dice Jesús, el Cristo, el Mesías, ya vino y él regresará. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, Jesús es la figura central. Toda la Biblia habla de él. El sacrificio allá de Abraham, la vida de Abraham apunta para Cristo. La vida de Isaac apunta para Cristo. El que iba a ser sacrificado y no fue. Iba a ser sacrificado por su padre y no fue. Pero Cristo fue sacrificado por su padre. Ese sí, para la remisión de pecados de toda la humanidad. Entonces, toda la Biblia apunta para Cristo, el tabernáculo y todas las cosas van a decir Jesús vendrá. Él es el verdadero rey. Había un rey, el más justo de todos, que fue David. David murió, David pecó. Él no fue el rey soberano, Cristo es. Y David con su vida apuntó para Cristo. El verdadero rey vendrá. Este es Jesús. Los hombres en el Antiguo Testamento tenían que llevar sus sacrificios cada vez que pecaban, y una vez al año, solo una vez al año. El sumo sacerdote entraba en el santísimo lugar para expiar el pecado, para llevar ahí una sustitución por los pecados de todos los hombres, para que los hombres fueran perdonados. Si el sumo sacerdote no fuera limpio, él no podía entrar, no había perdón. Pero Jesús es el verdadero sacerdote, el verdadero sumo sacerdote. Él dice allá en Juan 19:30, todo está consumado. Él es la solución a todos los problemas, el verdadero profeta. Él abrió el camino. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo apunta para Cristo. Nuestra tercera plataforma de fe es la obra del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Creemos en la obra del Espíritu Santo. Juan 14:16-17. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahí tiene un error, pero con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu Santo que nos guía. La obra del Espíritu Santo es sellar nuestras vidas, la garantía eterna de que Dios está con nosotros todos los días, nos guiando, consolando, direccionando, haciéndonos recordar lo que ya aprendemos, enseñándonos todos los días. Entonces, creemos en la Trinidad, en el Padre que envió
creó el plan y envió su Hijo, el Hijo que ejecutó la salvación en la vida de los hombres a través de su muerte, y el Espíritu Santo, que garantiza la obra del Hijo en nosotros a través de este sello todos los días en nuestras vidas. La garantía de Dios, la Santa Biblia, la Biblia. Creemos que en la Santa Biblia, que es la palabra de Dios, la Biblia no es una palabra de Dios y no contiene parte de la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Segundo de Timoteo 3:16. ¿Quién se acuerda de ese versículo? Hemos memorizado los jueves ahí. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dile, hermana Sara. Porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para instruir, para redarguir. Es para corregir, para redarguir y para instruir Para en justicia. enseñar, Sí, para para enseñar. redarguir, Ya se me olvidó. Para enseñar, corregir, para redarguir y para instruir en justicia. corregir y para instruir en justicia. Muy bien. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Hay alguien perfecto aquí? No. Amén. Somos perfectos en Cristo Jesús. Fuera de Él no somos, no. Pero en Cristo Jesús, sí somos. La Biblia nos hace perfectos. Perfectos en proceso de perfección. Salvos en proceso ahí de perfección. Templo de Dios. El cristiano. Creemos que el cristiano es el templo de Dios. Él habita en nosotros. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuánto tiempo el Espíritu mora en nosotros? 5 minutos, algunas horas por día. ¿Cuánto tiempo el Espíritu Santo mora en Todos nosotros? los días. Siempre, para siempre, todos los días. Exacto. 24/24, todos los días, todo el tiempo, toda hora. Entonces tenemos comunión con el Espíritu, somos el templo del Espíritu. Creo que vamos a poder terminar. Campo de la misión de Dios. Creemos que los campos de misión de Dios son nuestro trabajo y ministerio. Hechos 18:1-3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Áquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era el mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Hay una frase de latín que recibió ahí en la que yo mandé esta noche. Corandeo significa delante del rostro de Dios. Coram es delante o cara a cara. Deo es una frase en el latín que se usaba mucho en la Reforma, que creían que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Estamos delante de Dios ¿cuánto tiempo? Todos los días, toda la hora. Nuestro campo, nuestro trabajo tiene que ser lugar de los evangelistas, de llevar el evangelio. Usted puede dividirse en la mitad y decir, esta mitad es cristiana, esta mitad es del mundo. No. Usted llega a la iglesia, gloria a Dios, aleluya, soy salvo. Ahí sale por la puerta, ya no soy salvo. No, en la casa, en la escuela, en el trabajo. Ese es nuestro campo de misión. Y somos completos. Este equilibrio, el corandeo, siempre, siempre en Cristo Jesús. Entonces, usted va a la escuela. Yo estaba viendo un video bonito ahí en Estados Unidos. Ellos hacen un día de héroes. Usted va a llevar su héroe, va a hablar de su héroe. Ahí había un niño pequeño que fue a hablar de su héroe. ¿Quién era su héroe? Jesús. Cristo. Él testimonió de Jesús en la escuela y mostró allá. Él murió en la cruz, murió por nuestros pecados.
Esses dias não vou citar o nome, não sei se tenho a autorização. Uma jovem me estava pedindo, pastor, nos dijeron que lleváramos nuestro objeto ahí preferido, y ella llevó la Biblia a la escuela, testemunhando de su fe. Entonces, ¿dónde estamos? Nuestro trabajo. Si Dios nos dio una empresa, un trabajo formal, un trabajo como trabajador na Secular. escuela, Deus te deu esse lugar para que você ganhe este campo. 7. El reino de Deus. Creemos que Deus é o governante de nossa vida e de nossa muerte. Salmo 139, 1 al 3. E Jeová, oh Jeová, tu me has examinado e conocido. Tu has conocido mi sentar-me e me levantar-me. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar e mi repouso. E todos mis caminos te son conocidos. Él tiene en su libro todos nuestros días. Entonces, Él es el gobernante de la vida y de la muerte. Él tiene poder sobre todas las cosas. Tanto es que la muerte no pudo detener a Jesús, porque Él es el Señor de la vida y de la muerte. 8. La providencia de Dios. Creemos que en la providencia de Dios y en la muerte de todos los humanos. Hebreos 9, 27. De la manera que está establecido para los hombres que mueren una vez y después de esto, el juicio. Él provee todos los medios para que nosotros seamos salvos. Y todas las cosas. Él nos provee todas las cosas, todo lo que necesitamos. Él tiene en sí. Él un día nos va a pedir prestação de contas. Então, creemos em sua providência, que Ele provê todo o necessário para o homem, para sua vida aqui e na eternidade. Também creemos en el juicio de Deus. Creemos que en el juicio de Deus, el cielo, en el juicio de Deus, el cielo y el infierno. Hay gente que cree en el cielo, pero no cree en el infierno. Lucas 16, 19 y 31. Al 31, para contar la parábola, aí la historia del rico y de Lázaro. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Ahí es el rico hablando con Abraham, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, versículos 27 y 28. Jesús es aquel que juzgará vivos y muertos. E aí aqueles que em Cristo lavaram sua roupa irão ao céu. Aqueles que negligenciaram essa verdade irão ao inferno. Há um lugar de tormento. Então, predicamos o evangelho para que o homem seja salvo e que ele não encare a eternidade em la perdição. E a 10ª plataforma de nossa fé é a recompensa de Deus para o evangelista. ¿Hay algún evangelista aquí? Amén. Yo oro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que usted pueda Amén. llevar el mensaje, Amén. el camino de salvación a todos los hombres. Y habrá recompensas. Creemos que la recompensa de Dios está reservada para el evangelista. Yo voy allá. Pablo decía de su recompensa, de su corona. 3 vezes naufrágio. Foi azotado quantas vezes? Foi dado por muerto depois de ser apedreado. Tuvo que bajar-se aí de la ventana, de una muralla aí, em uma canasta. Pero la recompensa por su obra de evangelista. Entonces, habrá una recompensa. Mateo 10, 41, 42. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces hay recompensas para los evangelistas, los hijos de Dios. Amén. 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 Estudiado aqui. Amém? Amén. Amén. Gloria a Dios.
Amén. El último fórum, 1 minuto de fórum. Entonces, el que tenga su fórum y sigan haciendo el camino de salvación. Suba ya en el grupo. Pero más que eso, predique, que eso sea grabado, enraizado y naturalizado, de manera que usted sea el evangelista que irá ganar, derribar las torres que Satanás ha levantado y levantar una torre de adoración, un altar para nuestro Dios. Y que usted sea aquel con poder y autoridad derrote todo lo que Satanás ha hecho y destruido vidas. Primero conquiste haciendo estas torres en su hogar y ahora avanzando y conquistando reinos para Cristo Jesús, como está allá en Hebreos, que dice que ellos conquistaron reinos. Amén. Sea este evangelista para la gloria de Cristo Jesús. Yo oro para que se grave, enraice y naturalice el mensaje del evangelio en tu corazón. Una persona, usted no necesita hablar ahora de todo, un punto que usted quiera hablar que fue más importante, que usted cree que fue importante en esta lección de hoy. Una persona para hacer el foro. Solo una. Yo, pastor. Ana Alicia. Sí. Yo para mí creo que el punto que para mí englobó todo es el punto donde habla del Espíritu Santo, ¿no? Porque en él se completa la obra, ¿no? Lo que hizo el Padre, lo que hizo el Hijo y lo que hizo el Espíritu Santo. Perdón, la Trinidad. Es más bien la palabra la Trinidad, ¿no? Porque nos habla del Padre enviando al Hijo, el Hijo ejecutando y el Espíritu Santo sellándonos y garantizándonos la obra, ¿no? Porque nosotros creemos todo esto a través de nuestra fe en Cristo Jesús, a través de la guianza y convicción del Espíritu Santo, porque si no fuese así, no podríamos, por más que leyéramos, por más que estuviésemos aquí, no podríamos, sin la convicción que el Espíritu Santo trae, sin conocer la obra que hizo el Padre, mandando al Señor Jesucristo y la obra que hizo Jesús en la cruz para ser hoy el Cristo y saber que hoy es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Entonces, yo creo que para mí ese fue el punto más importante, ¿no? Y nosotros lo garantiza todo esto. Es por fe que creemos y es nuestra fe la que nos va a llevar a poder ser estos evangelistas que Dios quiere, a llevar el evangelio donde es necesario escucharse, que yo sé que es en todos lugares, pero Dios siempre va a ir direccionando, ¿no? Entonces, y algo que con lo que usted siempre nos enfatiza, ¿no? Que todo esto, toda la palabra, todo lo aprendido sea grabado, enraizado y naturalizado en nosotros, porque así tenemos garantizada toda la derrota contra Satanás. O sea, tenemos garantizado la derrota, sí, sobre Satanás y la victoria sobre nuestras vidas. Amén. Amén. Yo, pastor, pastor. Adelante. Sí, bueno, pues lo que vemos aquí en estas 10 plataformas de fe es algo tan poderoso y maravilloso, ¿no? Que cosas que já hemos predicado, coisas que já hemos ensinado e agora assim como vem com uma profundidade, não, no conhecimento mais aún de la palabra de Deus, não, e nos leva a ter mais segurança, não. Pero el punto número 10 não habla de las recompensas, porque eu creio que algum momento ha passado na nossa mente, na mente de muitos que vale a pena, não? E pues eu estou me esforçando a trabalhar, quizás a evangelizar, hacer algo o hacer un aseo en la casa del Señor y qué recompensa tendré de eso, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿no? Galardón de profeta, recompensa de justo, ¿no? A dar un vaso de agua a los pequeñitos. Ese punto, así, fue muy importante, ¿no? Que hay recompensa para los evangelistas, hay recompensa para los hijos de Dios, ¿verdad? Para todo aquel que confesa que solo Cristo no es el Hijo de Dios, ¿no? Y para mí, de verdad, todo eso está siendo así como, como le diré, es mejor, es postre, ¿no? El mejor manjar pues es la teología tan simple, ¿no? Sin tanta complicación que podemos entender en la profundidad.
Amén. Amén. Amém. Tenemos que predicar el Evangelio todos los días. Que todos los días olvidamos, ¿verdad? Pero si todos los días nos alimentamos, si eso queda grabado, enraizado, naturalizado, este pacto, Naturalizado. el pacto en solo Cristo, el pacto de Cristo en nuestro corazón, el nuevo pacto de Cristo en nosotros, solo Cristo. Es eso que necesitamos, es que transforma el hombre. Y qué bueno que Cristo ha entregado su vida por nosotros. Pastor, ¿verdad? você Amém. necessita dar-nos um certificado de teologia, um curso teológico. Todos nós outros. Vamos a hacer más adelante el CFL, el curso de formación de líderes. Es este mensaje, pero más completo. ¿Está bien? Ya estamos ahí trabajando para eso. Dar el CFL, curso de formación de líderes. Y formar líderes para llevar este mensaje y ganar las 237 naciones, las 5,000 tribus para Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces yo oro para que ese evangelio esté grabado, enraizado y naturalizado, que usted pueda recibir todas estas bendiciones. Yo bendigo tu vida para que usted sea este evangelista y que Dios levante esos remanentes, que son nuestros jóvenes, adolescentes y niños que irán ganar las próximas generaciones para Cristo Jesús y que toda Latinoamérica conozca de Cristo, de solo Cristo, y que la Latinoamérica también pueda avanzar y conquistar las naciones, los reinos para nuestro Señor, la recompensa del Cordero. Amén. Amén. Yo quiero Amén. ahí, antes de terminar, saludar al pastor Marcos Vinicius, está allá en Ecuador. Entonces, está con nosotros, está participando con nosotros. Y vamos a invitar para venir a México. ¿Sí o no? Amén. Amén. E Amém. dessa maneira ele não vem, não. Desanimado dessa maneira, ele vai dizer, não, aí os mexicanos não têm ânimo, não. Vamos invitar-lo, ele a México ou não? Amém. Amén. Podemos dar um saludo em espanhol? Amém. Em nome de Jesus. E vamos a Equador. Onde está a irmã Angélica? Irmã Angélica, irmão Valentim, irmão Manuel, irmão Amado. Amén. Esse vai ser mi equipo de viejitos. evangelismo. Aí nós vamos viajar por toda Latinoamérica. Vamos allá en Ecuador aí, con el pastor Marcos un día. Gracias, pastor Marcos. Que Dios me lo bendiga. Amém, pastor. É um gosto poder estar aqui com vocês e aprender mais da palavra de Deus, que é nosso alimento diário. Amén. Bendiciones, pastor. Bendiciones a todos. Y ahora los que terminamos aquí nuestra escuela de evangelismo y vamos a seguir con aquellos que no fueron bautizados en las clases de bautismo. Que Dios me los bendiga a